Material. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy estamos 20 de septiembre del 2021, listos para iniciar la clase. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día a todos. ¿Qué tal? El día de hoy vamos a desarrollar una miscelánea, ¿ya? Miscelánea que tiene como objetivo de alguna manera ver cuán preparados estamos para una suerte pues de examen de admisión, ¿ya? Vamos a desarrollarlo como si fuera pues podemos decirle, más que una clase fundamentalmente teórica, práctica, vamos a desarrollarlo como si fuera una clase más en la parte, pues, de explicar en sí el tema y en base a ello poder nosotros tener mecanismos para poder llegar a la respuesta. ¿Ok? Entonces, presentemos aquí el material. Y bueno, para eso también voy a necesitar la participación de cada uno de ustedes. ¿Están ahí? ¿Sí? ¿Está bien? Vamos a hacer esto, ¿ya? En el proceso de la resolución, voy a explicar primero la parte teórica, ¿ya? Luego de eso, les voy a dar el tiempo para que ustedes puedan llevar a cabo el marcado de la respuesta y en base a eso, poder ir explicando algunas cuestiones que quedaron un poco al aire en torno pues al tema, ¿ok? Entonces primero vamos a ubicar el tema, ¿ya? Nos habla sobre la consolidación del poder de la aristocracia en Medio Oriente, dio origen a diversas manifestaciones culturales, señala aquella que surgió fuera de Mesopotamia. Bueno, en primer lugar, si nos habla de Mesopotamia, nos está hablando entonces de sociedades de las o civilizaciones de la antigüedad, ¿ya? Temas de civilización de la antigüedad. Mesopotamia, Egipto, Fenicia, Grecia, Roma, ¿ya? Entonces, ahí lo ubicamos. Eh, a ver, ¿qué sabemos sobre Mesopotamia? Mesopotamia es aquella sociedad que representa los orígenes de la civilización mundial. Mesopotamia tiene que ver con la aparición de las primeras ciudades-estado como Ur, Uruk, Lagash, Nippur, Eridu, entre otros. En el caso de Mesopotamia, en cuanto a sus orígenes, están relacionados también algunos de los descubrimientos más importantes de inicios pues, de la humanidad, como por ejemplo la aparición pues, del arado, de la rueda, la aparición del torno alfarero, la escritura, la primera obra, literaria de la humanidad será la epopeya de Gilgamesh, elaborado durante el periodo sumerio. Y bueno, si hablamos a nivel de las matemáticas, desarrollaron pues el sistema decimal, el sistema sexagesimal, y llevaron a cabo la medición de la circunferencia, establecieron las medidas del tiempo, en fin, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que nosotros podríamos llamar el mundo mesopotámico. En cuanto a su desarrollo, podemos decirle, de ciudades autónomas, estas se inició aproximadamente entre los 5.000 años, 5.000 a 4.800 años antes de nuestra era. Pero este periodo inicial recién daría a la luz el primer imperio hace aproximadamente los 2.500 años AC, ¿no? El imperio acadio, ¿no? El imperio acadio con la figura de un señor que se llama Sargón primero o Sargón de Akkad. Ahora, vamos nuevamente a la pregunta. En la pregunta dice, ¿no? La consolidación del poder de la aristocracia. Cuando hablamos de la aristocracia, estamos hablando del sector que señala de donde emana el poder, ello tiene que ver con sus vínculos familiares, ¿no? Tiene que ver pues con su origen a nivel de familia, ¿no? Linaje. Y esa va a ser una de las características esenciales casi de gran parte de las sociedades de la antigüedad. Si bien es cierto, casi siempre, y eso lo han visto de repente desde el colegio, se habla pues de la diferenciación clasista, ¿no? En la sociedad mesopotámica, en la sociedad egipcia, en la sociedad medieval y todo ello. Pero si hacemos un análisis mucho más acorde, en gran parte de esas civilizaciones de la antigüedad
la división bajo un carácter aristocrático de alguna manera estuvo primando, eh, pero también consigo había pues una diferenciación, es cierto, económica, ¿no? Y esa diferenciación en torno pues al control de los bienes sí nos lleva a una diferenciación pues clasista, pero los que en ese momento detentaban el poder no solamente veían en sí el carácter pues aquí de la posesión de bienes, sino fundamentalmente todo esto era legitimado en base a su origen familiar. Entonces, nuevamente, ¿no? Dice, la consolidación del poder de la aristocracia en el Medio Oriente dio origen a manifestaciones culturales, ¿ya? Señale aquella que surgió fuera de Mesopotamia. ¿Cuál sería aquella manifestación cultural que habría nacido fuera de Mesopotamia? En la parte superior, en el zoom, donde dice anotar, puedes agregar aquí la barra, ya hay una barrita, aquí tecleas donde dice anotar, y utilizas el lápiz, ¿ya? Utilizas el lápiz, o bueno, el lápiz aquí del zoom, y con eso puedes marcar la clave que tú quisieras. Puedes subrayar, puedes de repente hacer un círculo, ¿ya? En fin, ¿ya? Tú tienes la posibilidad de hacer. ¿Cuál sería la clave para ti? ¿Sería la A? ¿Sería la B? ¿Sería la C? ¿La D? A ver. Ya. ¿Alguien más? Ya. Todos dicen la C. A ver, la C. Entonces, a ver, ordenemos un poco la información, dice, ¿no? Se desarrolla fuera entonces de Mesopotamia. Ya, dejamos de marcar, dejamos de marcar. A ver, dice, ¿no? División del tiempo en horas y minutos. Bueno, la división del tiempo en horas y minutos es cierto. Eso es más mesopotámico, ¿correcto? ¿Ya? Ahí no hay ningún problema. Mesopotamia. El arado, Mesopotamia. La rueda, Mesopotamia. Torno alfarero, Mesopotamia. ¿Por qué el calendario solar no sería? Si ellos elaboraron un calendario también. ¿Por qué no sería el calendario solar? ¿Mm? ¿Por qué no podría ser? ¿Mm? ¿No tenían calendarios los mesopotámicos? Vamos. Sí tenían calendario, ¿no? Pero en el caso de ellos, su calendario era un calendario exacto, lunar, ¿no? Es un calendario lunar. Y el culto a Zoroastro, el culto a Zoroastro, eso tiene que ver con la religión persa, ¿ya? El culto a Zoroastro tiene que ver con la religión persa. En los persas había una religión ética en la cual se entendía que existía un dios del bien y un dios del mal. Entonces, todo lo que tú hicieras en este mundo, o le sumabas al bien o le sumabas al mal. Algunos señalan que parte de ese conocimiento, de esa división entre el bien y el mal, finalmente llegó en algún momento hacia Occidente y poco a poco se empezó a difundir. ¿Ok? Entonces tenemos ahí, hasta ahí la clave. División de la circunferencia y el zodíaco también. Aunque hay que decir que la parte astronómica desarrollada en Mesopotamia va más de la mano de la época ya del Imperio Babilónico o en el Imperio Babilónico en adelante. Ya hasta antes hay avances, pero se va consolidando más hacia la etapa de Babilonia. Entonces por aquí tenemos clave casa. ¿Ok? Entonces borramos ahí y continuamos. Pregunta número 2. Nuevamente siempre ubicamos primero el tema. Egipto, ahí no hay ningún problema. Y dice, ¿no? En el antiguo Egipto se desarrolló la creencia en la vida más allá de la muerte. Correcto. En el caso de los egipcios, ellos entendían que existía en este mundo dos vidas, ¿no? La vida presente, que es una vida corta, y la vida eterna. ¿Cuándo se lograba la vida eterna?
¿En qué momento se lograba la vida eterna? ¿En qué momento? ¿Morías e inmediatamente asumías la vida eterna? ¿Así era? No, no era así, ¿no? Uno moría, debía pasar por un ritual funerario. Ese ritual era la momificación, ya es un requisito para poder trasladar, para que finalmente tu alma pueda trasladarse por el inframundo. En ese inframundo hay todo un recorrido hasta finalmente llegar al juicio de Osiris. Una vez que estás frente a Osiris, Osiris es quien te va a otorgar la posibilidad, ¿ya? Es Osiris quien te otorga esa posibilidad de poder recorrer entonces finalmente, ya pasas entonces a la vida eterna. Por eso que se dice que Osiris es el dios de la resurrección, porque en ese momento te está otorgando esta segunda vida, y no es que vas a regresar a este mundo, no es que vas a regresar a tu cuerpo, sino que se abrirán un par de compuertas en la parte posterior de él que te llevarán hacia el llamado país de los juncos. Ese país de los juncos es un lugar que sería algo similar a lo que tú llamas paraíso al día de hoy. ¿Está bien? Entonces, esa es la concepción ya en Egipto. Ahora, dice, ¿no? Según esta creencia, el libro de los muertos cumplía la función. El libro de los muertos es el libro religioso más antiguo de la humanidad. ¿Ya? Mucho más antiguo que la Biblia, sí, mucho más antiguo. Cumplían la función. ¿Qué función cumple el libro de los muertos? ¿Para qué sirve ese libro de los muertos dentro de todo este proceso? A ver, marca la clave. ¿Sí? ¿Estamos bien? Listo. Ya, cada vez hay más gente marcando la clave. Ya, hasta ahí. Hasta ahí. A ver, resucitar las almas justas. No, esa no es la función del libro de los muertos. El libro de los muertos se confecciona de manera individual. ¿Qué quiere decir? No es que exista un libro de los muertos, podemos decirle, ¿no? Tú vas de repente, no sé, al centro sacerdotal, porque el sacerdocio se encargaba de hacer estos libros de los muertos, y no es que tú vayas ante él y el sacerdocio te entrega, ¿no? Toma un libro de los muertos, no. Tú solicitas, ya, haces tu coordinación con ellos te dan un tiempo de elaboración, ya, va a haber un conjunto de citas inclusive, para que se conozca un poco más sobre tu vida, sobre tus familiares, y en base a eso se va a llevar a cabo la confección del libro de los muertos. Entonces, el día que finalmente se dé tu fallecimiento, entonces ese libro de los muertos te va a acompañar aquí, ¿no? Cerca al cuerpo. Se entiende que una vez que uno ha pasado pues por este ritual de la momificación y el alma se separa del cuerpo, en ese momento el alma llevará como guía el libro de los muertos. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir. Lo que pasa es que en el tránsito, desde que despiertas en el mundo de los muertos hasta que llegas ante Osiris, hay la posibilidad de que no llegues ante Osiris, hay la posibilidad de que te pierdas en el proceso. ¿Ya? Entonces, para evitar ello, lo que necesitas es el libro de los muertos. Entonces, ¿resucita almas? No. ¿Logra reencarnación en animales? No. ¿Cura enfermedades mortales? No. ¿Guía a los difuntos en el más allá? Exacto, ese libro guía. Ya ese libro guía en el inframundo. ¿Estamos bien? Correcto. Pregunta número 3. El surgimiento de la industria microlítica expresó el paso del hombre a una economía. Bueno, entre comillas, industria, ¿no? En realidad estamos hablando de estas pequeñas piedras que se están elaborando por parte del hombre ante, ¿no? Ante el nuevo contexto. Muchos de los grandes animales han desaparecido producto de este paso del Pleistoceno hacia el Holoceno. En este proceso el hombre tiene problemas para el abastecimiento de alimentos
Y ante ello, entonces, empieza a desarrollar la industria microlítica. ¿Por qué? Porque ahora los animales de los cuales se alimenta son de menor tamaño. ¿Da? La megafauna, la megaflora ha desaparecido. Entonces, dice, ¿no? Expresó el paso del hombre a una economía. Bueno, la industria microlítica está presente fundamentalmente hacia el mesolítico. Tenemos tres tipos de economía. Economía economía de subsistencia, la economía mixta y la economía autosuficiente. Pregunta, ¿cuál sería la respuesta? 3. Ya, hay tres posibles respuestas. Tres posibles respuestas. Ya. Ante esas tres posibles respuestas, ¿no? Entonces vamos a explicar un poco al respecto. ¿Ya? A ver, economía de subsistencia, caza, pesca, recolección. El hombre está buscando los medios para poder sobrevivir. Economía mixta, el hombre sigue cazando, pescando, recolectando, pero le agrega la horticultura y el pastoreo, ¿no? El hombre empieza poco a poco a llevar a cabo actividades que empiezan a permitir obtener alimentos sin ya tan depender demasiado de la naturaleza. Y la economía autosuficiente es el hombre ya produce sus propios alimentos. Eso hace que haya una mayor, podemos decirle, una mayor cantidad de alimentos para el grupo, hace que se sedentarice para cuidar aquí lo que se ha ganado. Hay un aumento demográfico, ¿sí? Ya esa es la economía autosuficiente, sostenida fundamentalmente en la agricultura y la ganadería. A ver, creo que eso lo entendemos, creo que ahí no hay problema. El problema es cómo entendemos las preguntas. El surgimiento de la industria microlítica, el surgimiento de nuestra microlítica expresó el paso del hombre a una economía. Cuando decimos el surgimiento de la industria microlítica, ¿cuándo surge la industria microlítica? Es posible, ¿no? Es posible que está surgiendo ¿en dónde? Entre el paleolítico y el mesolítico. ¿Está bien? ¿Da? Entre el paleolítico y el mesolítico. Es posible que esté surgiendo en ese contexto. Ahora, pero dice, expresó el paso del hombre a una economía. Cuando dice expresó el paso del hombre a una economía, expresó el paso. Pregunta, ¿pasarás de la economía, de una economía a otra, no? Se sobreentiende, ¿no? Expresó el paso del hombre a una economía. Estás pasando de una economía a otro tipo de economía. Pregunta, ¿puede ser de la economía mixta a la autosuficiente? No, no, porque de ninguna manera va a ser hacia el neolítico. Es hacia el mesolítico. ¿Ya? Pregunta, ¿puede ser el paso de una economía mixta del mesolítico hacia la economía de subsistencia que es del paleolítico? ¿Puede ser así? No. ¿Puede ser así? No, tú no vas hacia atrás, ¿no? ¿Ya? Tú vas de alguna manera aquí en esa suerte de progreso, ¿no? Para esta etapa. Entonces sería más de la economía de subsistencia hacia la economía mixta. Entonces, en base a eso ya tenemos la clave, ¿no? Dice, el surgimiento de la industria microlítica expresó el paso del hombre a una economía mixta. Estás pasando a una economía mixta. ¿En qué economía estabas? Estabas en una economía de subsistencia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Alguien que no le haya quedado muy en claro?
¿Sí? ¿Estamos bien? Profesor, ¿podría Dígame, repetir dígame. en qué consiste la economía mixta? ¿Puede repetir, por favor? ¿En qué consiste qué? La economía mixta. La economía mixta es lo que nosotros llamamos también la economía de adaptación. ¿Ya? Se llama economía mixta o economía de adaptación. Se llama mixta, ¿por qué? Porque está en la transición. Está en la transición entre la economía de subsistencias y la economía de autosuficiente. ¿Por qué? Porque el hombre está empezando a desarrollar la horticultura, que todavía no es agricultura, es una agricultura primigenia. Está desarrollando ganadería de manera muy inicial, que es el pastoreo, pero todavía no subsisten actividades como el caso de la caza, la pesca y la recolección. Entonces todavía no es un gran productor, pero está en esa transición. Esa es la llamada economía mixta o economía de adaptación. Ocurre en el Mesolítico, ¿cierto? ¿Me dice? Ocurre en el Mesolítico, ¿cierto? Ocurre en el Mesolítico. Muchas Ocurre, gracias, acontece profesor. en el Mesolítico. Uh-huh. Hasta ahí, ¿estamos bien? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Profesor. Sí, profesor. Listo. Entonces, continuemos. Dice, pregunta número 4. Las evidencias de la talla de herramientas en Old Dubai. ¿Ya? Recuerda que el hombre de Old Dubai es uno de los primeros Homo habilis. ¿Estamos bien? ¿Ya? Ubicado en Tanzania y en Kobiforia, Kenia. Recuerda que tanto Kenia como Tanzania, ¿ya? Son lugares, parte de la llamada, del llamado Gran Valle del Rift. ¿Y qué es el Gran Valle del Rift? Es el primer lugar donde aparece aquí los restos humanos, ¿no? Los restos humanos más antiguos aparecen en ese lugar, ¿no? Por eso que se le conoce como la cuna de la humanidad. ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, listo. Evidencia de talla. Profe, cuando me dicen de talla herramientas, ¿ya? Estamos hablando de que se hacen herramientas a través de qué? A través de piedra sobre piedra, llevar a cabo qué cosa? La percusión. ¿Ya? Percusión de piedra sobre piedra. ¿Ya? Entonces, así se logra estas herramientas. Sirvieron para tipificar la existencia, tipificar, o sea, me está diciendo, sirve para demostrar de alguna manera la existencia. Si estoy hablando de los primeros hombres establecidos que están en el África, están en el Gran Valle del Rift, estos primeros hombres son Homo habilis, Homo erectus, Sapiens, Neanderthals. Marca la clave. A ver. Listos. Ya, hasta ahí. Vamos a explicar un poco esto, ¿ya? Para que me puedan entender. Hacemos nuestra pizarrita aquí. Y en pizarra establecemos lo siguiente. Tenemos una línea. En esa línea establecemos entonces estos primeros restos humanos. ¿Ya? Tenemos 3 etapas del Paleolítico. Paleolítico, ¿ya? Inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. ¿Está bien? Paleolítico inferior. Pregunta. ¿A quiénes encontramos en el Paleolítico inferior? Australopithecus, al habilis y al erectus. En realidad, claro, algunos hablan desde el llamado Australopithecus inclusive.
¿no? Cuando le establecen, por ejemplo, 5 millones de años atrás, están dejando ahí en claro que ahí está el Australopithecus. ¿Está bien? Pero vamos a tomarlo desde el habilis, ¿ya? 2500 años así. Habilis. ¿Alguien más estaría también ahí? Además del habilis. Erectus. El Homo erectus, Erectus. ¿no? Erectus. El hombre erguido. ¿Está bien? Listo. Paleolítico medio. Neandertal. El hombre neandertal, ¿no? Neandertal. Está bien. Paleolítico superior. Bien. El Homo sapiens, ¿no? ¿Está bien? Listo. ¿Quién es el único que nunca salió del África? El habilis. El habilis. El erectus, los restos más conocidos, ¿están en dónde? En Asia, creo. En Asia, ¿no? En Asia, ¿no? El llamado hombre de Java, en Indonesia, y el hombre de Pekín, China. ¿Está bien? Son los restos más conocidos. Con eso regresamos. Pregunta entonces. Cuando hablamos de la talla de herramientas en el Dubai, y te estoy hablando de los primeros hombres, esos primeros hombres en África y a través de estas tallas de herramientas, ¿realmente puede ser el erectus? Vamos. ¿Son los más conocidos? No, ¿no? Esos tienen que ver con quiénes. Tienen que ver con el Homo habilis. En el caso del erectus, lo más conocido es lo que está ubicado hacia la zona de Asia. En el caso del sapiens, lo más conocido es lo que está ubicado en el caso de Europa, igual que el neandertal. Ahora, es cierto, lo que sabemos nosotros es que estos diferentes homos habitaron ¿en dónde? En África. O sea, los 4 van a habitar en África, incluido el sapiens. Sabemos el día de hoy que el sapiens, su origen está ubicado en el norte de África, 100.000 años hace aproximadamente. ¿Ok? Entonces, la evidencia de talla de herramientas en Olduvai, Tanzania, Covifora, sirvieron para verificar la existencia del Homo habilis. ¿Ya? 4 entonces, avión. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Listo. Sí, profesor. Ahora, 5. Ahora hablamos de centros originarios. Centro originario, dice, es el término para designar a regiones donde se dio el proceso de domesticación de plantas, agricultura. ¿Está bien? ¿Cuál es la terna que correspondería a los primeros centros originarios? Le podemos agregar algo más. Centro originario es aquel lugar donde, sin la necesidad de que alguien llevara el conocimiento sobre la agricultura y la ganadería, apareció ahí la agricultura y ganadería. La pregunta sería, ¿centro originario de la agricultura es, por ejemplo, qué territorios? Vamos, son 5 centros originarios. El más antiguo, aquí no te habla del más antiguo, pero dice, el más antiguo de todos ellos, ¿cuál es? ¿Recuerdan? Media luna fértil. La media luna fértil o creciente fértil. Es el más antiguo. Y la media luna fértil está desarrollado entre parte de lo que sería Irak y Egipto. Fundamentalmente, gran parte del territorio de la zona del cercano oriente. Palestina, Líbano, Siria, parte de Turquía, eso sería parte de la media luna fértil. Otro lugar, India, China, Mesoamérica y los Andes centrales. Esos son los 5 centros originarios de la agricultura. Aquí, ¿no? Donde aparece la agricultura y ganadería sin la necesidad de que alguien lleve el conocimiento. ¿Ya?
No quiere decir que en esos únicos lugares va a haber agricultura y ganadería. Con el tiempo, ya, de esos lugares, poco a poco se va a difundir hacia otras zonas el desarrollo de la agricultura y ganadería. ¿Ya? Entonces, eso es en base a las evidencias arqueológicas. La pregunta es, dice, ¿no? ¿Cuál es la terna que correspondría a los primeros centros originarios? Vamos. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál sería clave? Ah, terna. Algo así como el caso de la terna arbitral, ¿no? Tus tres árbitros. Claro. ¿Cuáles serían esos tres lugares? Listos. Con eso podemos entonces agrupar y establecer la clave. China sí. India también. Afganistán no. ¿Ya? Afganistán no es un centro original. China sí, India sí, Australia no. No es un centro originario. Irak sí, Irán también. A ver, Irak sí. Parte de Irán, no tanto, ¿ya? España definitivamente no. India sí, Irak sí, Perú sí, ¿ya? Como parte de los Andes centrales. Ajá. Entonces ahí está la clave. 5 dedos. Pregunta 6. El arqueólogo Walter Alba realizó una investigación de campo mediante la cual se analizaron restos encontrados en Aguacabrujo junto a restos del señor de Zipán. Se encontraron tejidos, cerámicas y huesos. ¿Está bien? Tejidos, cerámicas, huesos y alimentos. Esto fundamentalmente. ¿Qué disciplinas se utilizaron para analizar los restos materiales ya mencionados? Tejidos, cerámica, hueso y alimentos. Disciplinas para poder llevar a cabo la investigación al respecto. Entonces, tenemos aquí las claves. ¿Qué disciplina se habrá utilizado para poder investigar ahí? Alimentos, huesos. ¿Cuál podría ser la clave? Estamos hablando del tema de historia. ¿Qué es una disciplina de la historia? Es una disciplina de la historia, es una herramienta de la historia cuyo objetivo es hacer un estudio minucioso sobre un aspecto particular. ¿Ya? Depende de la historia, ayuda a la historia a hacer mucho mejor su trabajo. Ya. Avión. ¿Mm? ¿Vale? ¿Sí? No, C. antes que espere. Ya. Allá. Ah, ya, pero come. Son las 9:11. Ya. A ver, primero habría que de alguna manera explicar a qué se dedica cada disciplina. La paleografía se encarga del estudio de escritura antigua. ¿Está bien? Vamos a descifrar la escritura antigua. ¿Sí? La epigrafía se encarga de inscripciones sobre piedra. La diplomacia, o la diplomática debería decir, se encarga de verificar la autenticidad de un documento, institucional o de Estado. ¿Ya? La lingüística
no es una ciencia, no es una disciplina auxiliar, es una ciencia auxiliar, ¿ya? Que se encarga fundamentalmente de su relación con el estudio de las lenguas. La iconografía es el estudio de imágenes. Imágenes que pueden estar, por ejemplo, sobre ceramios, sobre las paredes, inclusive en los murales. La estratigrafía es una disciplina, pero que viene de la arqueología. Se hace una excavación en el suelo, en base a la excavación en el suelo, se hace una investigación sobre la antigüedad del suelo. Se sobreentiende que cuanto más profundo es la excavación, entonces eso más profundo es mucho más antiguo. En base a eso puedo establecer entonces fases inclusive de una zona arqueológica. Por eso que cuando se lleva a cabo la investigación sobre Piquimachay, sobre el caso de sociedades como el caso de Guitarrero, por ejemplo, se dice, ¿no? Guitarrero fase 1, Guitarrero fase 2, o el caso de Piquimachay fase 1, Piquimachay fase 2, ¿no? O sea, se establece fases en base a la estratigrafía, ¿ya? Entonces, pero ¿cómo hago esa división de suelos y suelos? En base a los materiales que voy encontrando también en el lugar, ¿ya? La heráldica se encarga del estudio de escudos, ¿ya? Escudos. Los escudos fueron utilizados con el objetivo de darle una suerte de simbología a una familia, a una institución, por ejemplo. ¿Ya? Las municipalidades el día de hoy tienen sus escudos, los diferentes países, ¿no? Entonces es una simbología de identidad. La numismática se encarga del estudio de monedas, ¿ya? La investigación de monedas. Entonces, vamos nuevamente a lo que habíamos subrayado, ¿ya? La clave de buen grupo dice la A. Vamos entonces a lo que habíamos subrayado. En lo subrayado dice, entonces, Walter Alba lleva a cabo la investigación sobre los mochicas, ¿ya? Pero dice, ¿no? Junto a los restos del señor Recipán se encontraron tejidos, ¿ya? Junto a los restos del señor Recipán, o sea, también sus restos. Ajá. Se encontraron tejidos como cerámicas, huesos y alimentos. ¿Qué disciplinas se utilizarían para analizar estos restos? ¿Ya? O sea, estos restos. Tejidos, cerámica, hueso y alimentos. No dice que hayan encontrado un documento, ¿eh? ¿Ya? No dice. Sobre todo aquello donde diga un documento, ya fue. No dice que hayan encontrado una piedra con inscripciones. O sea, la epigrafía también ya fue. ¿Ya? Entonces, epigrafía fue. Paleografía también ya fue. ¿Está bien? ¿Ya? Profe, la diplomacia, documentos oficiales. ¿Ya? La diplomática también ya fue. Iconografía puede ser, estratigrafía puede ser. Heráldica, escudos. ¿Hay escudos? No hay escudos, ¿no? Numismática, monedas, tampoco hay monedas. Entonces, si no hay monedas, también ya fue. Entonces la clave quedaría aquí, iconografía y estratigrafía. ¿Por qué, profe? En la cerámica, como te decía, hay dibujos. En el caso de los mochicas, por ejemplo, podemos encontrar esos dibujos. ¿Ya? Por aquí. A ver. Un ratito. Vamos a ponerlo acá. Ahí está. Entonces, si se darán cuenta, aquí pueden ver iconografía mochica. Estos dibujos representan de alguna manera la iconografía mochica. ¿Está bien? ¿Sí?
Listo. Pregunta número 7. Cristóbal Keller, padre de la periodización de la historia tradicional, dividió la historia en edades. ¿Qué edades? Edad antigua, edad media, edad moderna. No establece la edad contemporánea, dado que él vive en esa época, en el siglo XVIII. Edad contemporánea es un agregado de otro investigador que se llama Butins. ¿Ya? Él se queda hasta edad moderna solamente. Ahora dice, esta forma de periodización reflejaría un trasfondo eurocéntrico. Cuando dice eurocéntrico es esta visión de que Europa es el centro de la historia, ¿ya? De la historia universal. Todo acontecimiento ocurrió aquí en Europa o que de alguna manera influencia sobre Europa, tiene que ver entonces con el quehacer de la historia universal, ¿ya? Entonces es una visión eurocéntrica. Este modelo se difunde y se impone con el respaldo del positivismo histórico. El positivismo histórico es una escuela que hacia el siglo XIX e inicios del siglo XX trató de darle este carácter de la historia como ciencia. Al igual que lo que habían logrado las demás ciencias naturales como la física, la química, entonces el positivismo histórico trató de darle, ¿ya? ese mismo carácter, ¿ya? Ese mismo carácter científico basado en que la historia también se podía comprobar, ¿ya? Ahora, ¿cómo comprobar de repente la historia sobre Napoleón, sobre personajes como, no sé, Carlomagno? Entonces ellos decían que todo tenía que sustentarse en base a documentos. Si el documento lo decía, entonces era verdadero. Solamente así se podía comprobar la historia como ciencia. Esa era la visión del positivismo histórico. Y quieras o no, con eso también nace la historia como ciencia. ¿Ya? La historia como ciencia fue planteada en ese instante por el positivismo histórico. Ahora dice, ¿cuál es el planteamiento de la historia positivista? ¿Qué otros planteamientos tenía la historia positivista? Tenía planteamientos como que la historia, entonces, si se hacía a partir de documentos, los documentos en gran cantidad no estaban pues plasmada la historia de las personas pues del común, ¿ya? O sea, si nosotros ponemos aquí no hacemos una evaluación de documentos de quién va a haber más, de Carlomagno o de un campesino que vivió en la época de Carlomagno. Lo más seguro que haya más documentos de Carlomagno. Entonces la historia debía de guiarse en torno pues a estos grandes personajes. ¿Ok? Ahora, hay otra forma de hacer historia, que es la historia también marxista, ¿ya? En esta época, que plantea pues bajo lo sustentado en su momento por Marx, que la historia pues lo hacen las masas, que la historia tiene que ver pues con este conjunto de que las luchas sociales de alguna manera han contribuido en este quehacer de la historia, ¿no? Y ello, ¿ya? Inclusive que si algo que hay que priorizar para poder entender la historia es cómo se han dado los cambios socioeconómicos para entender pues el devenir histórico. ¿Ok? En algunos libros a veces se señala, ¿no?, como una parte de la historia tradicional y la historia científica. No me parece muy adecuado. ¿Por qué? Porque quieras o no, la historia positivista tuvo como objetivo darle ese carácter de ciencia a la historia, ¿ya? Por eso que yo cuando hago esa división lo que hago es señalar entre la historia tradicional y del otro lado la historia marxista, pero ambos tratan de darle un carácter de ciencia también a la historia, ¿no? En el caso de la historia marxista trata inclusive hasta de establecer leyes en la historia, ¿ok? En base a ello, ¿cuál sería la clave? ¿Cuál podría ser la clave? Ya. Una raya grande. Ya, listo. Creo que sí, ¿no? En base a la explicación está la clave. Claro, la historia la hacen los grandes personajes. ¿Por qué los otros planteamientos no, profe? Bueno, la A, historia marxista. La C,
Si bien es cierto, alguien podría decir, profe, pero se analizan con prioridad los cambios culturales. Esto no es tanto de historia marxista. Eso de analizar los cambios culturales, no. Poco a poco en el siglo XX han dadose otras maneras de escribir la historia, en la cual poco a poco se le da mayor fuerza a la parte de la investigación de los cambios culturales. Pero no es marxista, tampoco es positivista. ¿Ya? Profe, pero esa podría haber sido la clave. A veces los confunde, pero el problema ¿cuál es? Que en la pregunta dice, ¿cuál es el planteamiento de la historia positivista? No te dice cuál no es un planteamiento de la historia positivista. O cuál no es un planteamiento de la historia marxista. O sea, no solamente hay dos maneras de poder escribir la historia. ¿Ok? Entonces, por eso es. Y profe, se analizan con prioridad los cambios socioeconómicos o los cambios económicos, eso sería más que nada marxista, ¿no? Entonces, 7, beso. Pregunta 8. A ver, la historia merece el calificativo de ciencia por varias razones. Bueno, te decía, ¿no? La historia y ese carácter de ciencia. Aunque últimamente a la historia se le da el carácter fundamentalmente de una disciplina donde el objetivo es develar un conocimiento lo más verídico posible, ¿no? Se le da ese carácter a alguna disciplina. Pero bueno, la historia merece el calificativo de ciencia por varias razones. Determinar lo correcto. ¿Qué sería correcto y qué no sería correcto para la historia ciencia? A ver, vamos por partes. Aquí sí, aquí yo te estaría dando prácticamente la clave. Disciplina que opera con orden y rigor. Debe tener un orden y un rigor, claro, la historia no se puede escribir así nomás. Necesita un orden, necesita un rigor. ¿Cómo que un orden, un rigor, profe? Necesita de alguna manera establecer el correlato de hechos. ¿Qué es eso correlato de hechos? ¿Qué está aconteciendo? Yo no puedo aquí simplemente señalar, ¿no? Como producto de la Revolución Francesa, ¿no? Y luego retrocedo hacia el mundo absolutista, y luego... Está bien, yo puedo tener una manera de escribir la historia, pero tengo que entender el correlato de los hechos. ¿Debe haber un rigor? Claro, tiene que haber un rigor. Yo no simplemente se me puede ocurrir y señalar, oye, ¿sabes qué? La historia es esto y escribo lo que quiera a como el lugar, ¿no? No. ¿Tiene su propia metodología? Sí, tiene su propia metodología. ¿Ya? Hay diferentes métodos para aplicar en el caso de la historia. ¿Ya? Existe el método, por ejemplo, dialéctico, existe el método heurístico, ¿sí? Al ser, ¿no? Al tener ese carácter de ciencia, necesita un método de investigación. ¿Tiene su propio objeto de estudio? Claro. Su objeto de estudio es la sociedad en conjunto. ¿Ya? La sociedad en su conjunto es su objeto de estudio. No es una persona en particular. ¿Ya? Ahora, aquí es donde está la diferencia. ¿Es estática o es dinámica? Una de ellas es. ¿Cuál sería? ¿Es estática o es dinámica? Alguien puede decir, el hecho está ahí. ¿Sí? Nadie va a cambiar la Revolución Francesa como fue. La Revolución Francesa ahí estuvo. Ya no se puede cambiar, ya quedó en el pasado. Solamente queda investigar. ¿Es estática? Podría ser. Pero el problema es que hay que entender que ese acontecimiento, en el caso de la Revolución Francesa, hay que entenderlo en su tiempo. Hay que entenderlo en su espacio. Y para entenderlo en su tiempo y espacio, ¿no? Entiendo que la sociedad como tal, ¿ya? No es estática, es dinámica. La sociedad francesa de 1789 no es la sociedad limeña de 1789. ¿Ya? Los acontecimientos mundiales en ese momento no tienen el mismo impacto en las dos sociedades, ¿ya? En la sociedad limeña o en la sociedad francesa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, algo debe estar ocurriendo. En esa parte de la historia es dinámica.
porque se mueve en un tiempo y un espacio determinado. Entonces sería verdadero, 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 falso, verdadero. Clave, casa. ¿Está bien? Listo. Ahí no hay problema. Durante la Guerra Fría, durante la Guerra Fría, las potencias en contienda desarrollaron una política de control. ¿Ya? El tema es Guerra Fría. Aquí no. De control, desarrollaron una política de control de sus zonas de influencia, debería ser, ¿no? ¿Qué es una zona de influencia, profe? Ya no solamente su territorio, sino los países que de alguna manera se habían inclinado a su lado, tanto los relacionados hacia Estados Unidos como hacia la Unión Soviética. Brezhnev llega al poder luego de reemplazando a Khrushchev. ¿Ya? Buscando reafirmar su poder en la Unión Soviética, aplicó una política exterior, ¿ya? La que consistió en la sustitución de la impulsividad de Khrushchev por el ejercicio de la prudencia, ¿ya? La moderación, combinados con paciencia y tenacidad. ¿Cómo fue, profe, la política exterior de Brezhnev? Cualquier país que se saliera de su ámbito de influencia, había primero conversaciones con ellos con el objetivo de que no lo hicieran, y en segundo lugar venía un proceso de invasión. Eso le pasó a Checoslovaquia, terminándose con la primavera de Praga. Eso le pasará a Polonia, ¿ya? Inclusive Afganistán, que había sido un país aliado, en el cual se dio la rebelión por parte de las guerrillas afganas, que lograron derrocar al gobierno de turno, y que de alguna manera rompieron su dependencia hacia la Unión Soviética, lo que trajo como consecuencia la invasión de la Unión Soviética sobre Afganistán. ¿Cómo se llamó la política de Brezhnev? Clave. Vamos, ¿cuál sería la clave? ¿Hay clave o no hay clave? Uh-huh. A ver, vamos por partes, ¿ya? Ya. Te digo cuáles no son y cuáles son. ¿Cuál es? No es coexistencia pacífica, esa es de Khrushchev. ¿Ya? Khrushchev señalaba que más bien había que llegar a una suerte de acuerdo con Estados Unidos y llevar a cabo una coexistencia pacífica. La política al borde del abismo es la política que va a aplicar Eisenhower, también conocida bajo el nombre de la política del dominó, ¿ya? Mediante la cual se buscaba desarrollar un fuerte armamentismo por parte de Estados Unidos, pero al mismo tiempo cercar pues a la Unión Soviética, ¿ya? De tal manera que este acercamiento a la Unión Soviética podría inclusive traer una mayor conflictividad, pero para eso se estaba preparando Estados Unidos, ¿ya? Entonces esa es la política de Eisenhower. Y la teoría de la soberanía limitada es la teoría del señor Brezhnev, ¿ya? Mediante la cual entonces muchos países del ala soviética fueron invadidos por la Unión Soviética, ¿no? Ante ni siquiera que rompan con la Unión Soviética, simplemente lo que querían era algo de autonomía, ¿ya? Entonces ahí está la clave. 9 entonces había. Pregunta 10. Dice: la rápida reconstrucción alemana fue promovida por Estados Unidos, ejecutado bajo el control del organismo especial creado para tal fin, la Administración para la Cooperación Económica. La ayuda exterior dio un empujón a los esfuerzos internos, o sea, ya habían esfuerzos internos por parte de Alemania, pero estos vienen también de la mano de
Dice, ¿no? La rápida reconstrucción de la economía alemana fue promovida por Estados Unidos. O sea, Estados Unidos debió dar un gran apoyo para ese reimpulso de la economía alemana. ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que promovió Estados Unidos para poder reconstruir, por ejemplo, rápidamente la economía alemana? Tema de Guerra Fría. Correcto. Correcto. Claro, estamos hablando fundamentalmente de... Exacto, ¿no? El plan Marshall. Sí, ahí no hay vuelta que darle, ¿no? El plan económico. La OTAN, ¿qué es, profe? La OTAN es el bloque militar de Europa Occidental. El Pacto de Varsovia es la respuesta a la OTAN. ¿Ya? Es la respuesta a la OTAN, es el bloque militar de los países prosoviéticos en Europa, conjuntamente con la Unión Soviética. Y la ALPRO, profe, la ALPRO es la llamada Alianza para el Progreso, que es el programa impulsado por Kennedy, con el objetivo de que los diversos países en América Latina no vieran con buenos ojos los cambios que se estaban dando en Cuba, en este escenario posterior a la Revolución Cubana y las medidas de corte nacionalistas que se aplicaron y la alianza inclusive que hizo Cuba con la Unión Soviética. ¿Ok? 10 entonces avión. Pregunta número 11. Winston Churchill denunció la política de la Unión Soviética en Europa Oriental, calificando a la región como una cortina de hierro. O sea, la región de Europa Oriental la calificó como una cortina de hierro, donde se desarrollaron conflictos enmarcados en la confrontación de liberalismo y comunismo. Bueno, dos polos, ¿no? Dos polos. De un lado tenemos pues entonces al comunismo, representado en la Unión Soviética, y del otro lado al anticomunismo, simple. ¿Ya? Todos aquellos no comunistas. ¿En qué país se agudizó esa situación? Bueno, fundamentalmente se agudizó en los países que estaban en la zona de Europa Oriental, pero que eran del bloque no comunista, donde en algún momento, por ejemplo, los de influencia comunista movieron las cosas para que en esos países estallara una suerte de revolución y que finalmente todos quedaran en un solo bloque. Dos casos importantes serán el caso de Grecia y de Turquía. ¿Ya? Serán ahí donde se van agudizando los problemas. Basado en ello, ¿cuál podría ser la clave? Creo que clave, ¿no? Claro, sería Grecia. ¿Por qué no Alemania? Alemania se dividió en dos, Alemania Oriental y Alemania Occidental. Alemania se divide primero en 4 zonas de influencia. Al final de las 4 zonas de influencia, en realidad, en la práctica estaban divididos en 2. En 1949 se va a dar la llamada crisis de Berlín. Y ante la crisis de Berlín, finalmente en 1949, ojo con la fecha, 1949, recién van a nacer las dos Alemanias, la RFA, la República Federal Alemana, pro-occidental, y del otro lado la RDA, la República Democrática Alemana, que estará del lado pues soviético. ¿Ok? En el caso de Polonia, Polonia es un satélite, ¿ya? Es un país satélite de la Unión Soviética, ¿qué quiere decir? Es un país dependiente de la Unión Soviética. No forma parte de la Unión Soviética, es un país de apoyo a la Unión Soviética. Y Francia no tiene nada que ver, pues. Aunque Francia sí tiene un problema, producto del proceso de la llamada descolonización, en algún momento Francia va a señalar que no solamente la Unión Soviética está apoyando de alguna manera la descolonización, sino también Estados Unidos. Y que si Estados Unidos continúa con ese tipo de programas, entonces lo que va a hacer
es evitar. Cuidado. Cristi, tu audio. Listo, gracias. Ya, entonces, ya en el caso de Francia, Francia ante esos problemas en determinado momento se va a salir de la OTAN, del bloque militar de los países de Europa Occidental. Luego va a retornar, pero hubo un momento en el cual se salió fundamentalmente ante los problemas de la descolonización. 11 besos. 12. Ya esto es una pregunta clásica, ¿no? Los grabados fueron muy utilizados durante la Revolución Francesa y sus símbolos fueron de enorme ayuda para movilizar las conciencias populares. Tenemos en este caso uno que muestra claramente. ¿Qué es lo que vemos aquí en este grabado? ¿Qué es lo que está simbolizando? A ver. Clave. ¿Qué simboliza? Claro. Al final, si algo está simbolizando es la revolución tuvo participación pues de el sector femenino, ¿no? O sea, las mujeres no estuvieron lejos de la revolución. Muchas veces cuando se hace los libros de historia, los personajes que sobresalen son fundamentalmente varones, ¿no? ¿Ya? Es como una historia universal, pero solamente desde el varón. Y no, no es cierto. En procesos como el caso de la Revolución Francesa, las mujeres van a ser muy importantes. ¿Ya? Ahora, el mundo de los símbolos negativos no es negativo, ¿no? Esto es un símbolo, entre comillas, positivo, ¿no? Persistencia de símbolos del mundo clásico. Bueno, tendría que haber algún tipo de símbolo grecorromano, ¿no? No está presente. Imágenes aterradoras, ¿no? Aterradoras sería de repente el caso de las picas. ¿Qué es eso de las picas, profe? Las cabezas puestas sobre las lanzas, ¿no? Pero no está eso presente. Está bien. Pregunta número 13, Revolución Francesa. Continuamos con el tema. Los estados generales. Ya. Los estados generales constituían en la Francia del antiguo régimen una asamblea o junta magna que convocaban los reyes para, con carácter excepcional, tratar asuntos urgentes. Es una asamblea para tratar un asunto urgente. ¿Ok? Fueron convocadas por Luis XVI el 5 de mayo de 1789. Se reunieron en Versalles con la finalidad. El rey convoca, entonces Luis XVI convoca a los estados generales. ¿Qué pasaba con Francia para convocar a estos estados generales? Quería darle libertad a la gente. Quería en ese momento buscar formas constitucionales. ¿Sí? Quería otorgar votos. Quería terminar con la monarquía absolutista. No. El rey tiene una urgencia. ¿Y cuál es la urgencia del rey? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la urgencia del rey? ¿Qué le urge en ese momento? ¿Qué le urge? Lo que le urge al rey, y ahí dejemos de marcar, es solucionar el gran problema en el cual está Francia. Los ingresos son mucho menores que los egresos. Francia está quebrada, está en medio de una bancarrota fiscal. En medio de esa bancarrota fiscal es necesario resolver la crisis financiera y por ende se convoca a los estados generales. Si no, no se hubiese hecho. Ahora, el rey tiene un poder absoluto. Al tener el rey un poder absoluto, entonces necesariamente no tendría por qué convocar a esto que sería, pues, entre comillas, los estados generales, ¿no? Lo podría hacer simplemente
sí, gozando de la facultad de su poder absoluto. Lo hace porque el gobierno también está debilitado, porque se ha intentado hasta antes una pequeña reforma y los privilegiados se han opuesto ante ello. Y establecer en este momento mayores impuestos sobre la población del común va a traer serios problemas. Entonces, por ende, lo que se quería era con los estados generales resolver este problema financiero. La clave es la B. ¿Está bien? ¿Organizar un sistema republicano? No, pues de ninguna manera. El rey no quiere perder el poder, ¿no? Elegir una asamblea constituyente. La asamblea constituyente viene después. Y viene producto luego de lo que fue la formación de la Asamblea Nacional, en la cual está la juramentación por la constitución política, los hechos que acontecen finalmente con con la toma de la Bastilla, ¿no? El gran miedo en el campo, que los campesinos que hacen justicia por propia mano. El rey decide finalmente retroceder y decirles pues que va a aceptar lo que acuerde finalmente la asamblea, ¿no? Y en ese momento están haciendo la asamblea constituyente. Establecer el voto individual. Dígame. ¿Sí? Usa tus datos. No escuché, no entendí. ¿Sí? ¿Por qué no la D? Dice, ¿no? Ya. Establecer el voto individual a sus miembros. Ya. En el caso de la asamblea de los estados generales, si en primer lugar se les va a plantear a todos los representantes de los 3 estados que el problema en sí es resolver la crisis financiera, pero al interior va a haber el llamado problema del voto. Si se vota por estado o se vota por persona, a nivel individual. ¿Ya? El voto por estado es cada estado, más allá de la cantidad de sus componentes, tiene un voto. Siendo 3 estados, hay 3 votos solamente sobre la mesa. Basta que 2 se unan y el tercero perderá. ¿Ya? ¿Está bien? Eso es el llamado voto por estado. ¿Está bien? Ahora, al otro lado tenemos ¿qué cosa? El voto a nivel entonces individual, que es planteado por los miembros del tercer estado, cuyo objetivo en ese momento es lograr inclusive que algunos miembros del primer y segundo estado disconformes con las propuestas, en ese momento por parte del llamado de la gente que sumamente conservadora pues en el primer y segundo estado, entonces en ese momento con esos votos podrían sumar y ganar. Pero no podría ser, ¿no? O sea, dice establecer el voto individual de su miembro, el rey no está convocando para hacer eso. Que eso sea un problema posterior es otra cosa. ¿Está bien? ¿Está bien? Listos. Entonces, 13 besos. Catorce. Dice: el pensamiento de la ilustración, desarrolló fundamentalmente el principio del el pensamiento de la ilustración. Recuerda que la ilustración viene a ser un movimiento ideológico, político del siglo XVIII que de alguna manera está planteando esta suerte de que hay una mayor hay que retornar a esta cuestión de que el hombre, ¿ya? ¿ya? No solamente debe conocer, sino debe transformar,
¿ya? El hombre puede transformar y que la razón va a ser ese instrumento que le va a ayudar a transformar aquí el espectro social, económico y político. ¿Ya? Entonces, no solamente debe ser pues la razón no solamente en el ámbito del conocimiento, sino en el quehacer del desarrollo de la sociedad. Entonces, el pensamiento de la Ilustración desarrolló fundamentalmente el principio. ¿Qué principio es el que va a desarrollar principalmente? Aquí hay dos posibles respuestas. Ya. La Ilustración del siglo XVIII ya está ahí. A ver, dice, el pensamiento de la Ilustración desarrolló fundamentalmente el principio de equilibrio de poderes del Estado. Bueno, es un planteamiento, ¿no? El equilibrio de los poderes, ¿no? Montesquieu, poder ejecutivo, legislativo, poder judicial. Fomento de la creatividad, no es un planteamiento esencial, ¿no? No está como parte de su planteamiento. Podría desarrollarse así, pero no es un planteamiento directriz, ¿no? Poder real de la iglesia no tiene nada que ver. Espíritu racional crítico. Claro, no solamente racional, sino crítico. ¿Sí? Algunos inclusive en filosofía, a partir de esto, podrían entender el llamado criticismo, ¿no? No solamente la razón por la razón, sino la razón y algo más. Kant, ¿no? Kant. Entonces tenemos esas dos posibilidades. Equilibrio de poderes del Estado y espíritu racional crítico. El equilibrio de los poderes del Estado es uno de la Ilustración. Pero ¿cuál se engarza más con todo lo que es la Ilustración? Es el espíritu racional crítico. O sea, si no estuviese espíritu racional crítico, lo único que nos ¿Está quedaría sería el llamando, equilibrio de creo? poderes del Estado. ¿Qué? Dígame. ¿Sí? Kevin Calcina, ¿alguna consulta? Ah, ya. Estamos bien entonces. Ya, entonces, listo. No, no se preocupe, no se preocupe. Pregunta número 15. A ver, regresamos a la Revolución Francesa. Retornado desde la campaña de Egipto y aprovechando la debilidad política del directorio ejecutivo gobernante en Francia, dio un sorprendente golpe de Estado, contando con el apoyo popular y del ejército, con el objetivo de salvar la Revolución Francesa de la crisis política. Todo ello hace referencia. ¿Quién le dio el golpe de Estado al directorio en plena Revolución Francesa? Recuerda que el directorio es el que ha terminado con el gobierno del terror, es el que ha terminado mandando a la guillotina al señor Robespierre. El directorio ya es sumamente impopular, ha llevado a cabo el denominado terror blanco, en la cual muchos de los radicales del proceso revolucionario han sido ejecutados. ¿Quién da el golpe de Estado con el objetivo de salvar la revolución? Claro, ese personaje se llama Napoleón. Y no lo hace solo, ¿no? Inicialmente lo hace con otros dos más, Sieyès y Roger Ducos. ¿Está bien? Pero el que da el golpe es Napoleón. Ahí no hay vuelta que darle. Profe, Jean-Paul Marat. Marat está antes, pues, ¿no? Marat es el llamado Amigo del Pueblo. Así se llamaba su periódico. Un periódico sumamente radical.
y la radicalidad de Marat también lo llevará a la muerte. Finalmente lo van a acuchillar estando en su bañera, donde una señorita que se llama Charlotte de Corday señala que tiene información sobre gente que está en ese momento conspirando contra el gobierno revolucionario. Marat le da, decide pues que pase y lo termina acuchillando. Pregunta número 16. Dice, el imperio carolingio se sintió profundamente romano. Bueno, sí, ¿no? El imperio carolingio entendió, el mismo Carlomagno, entre comillas, se entendía como un asunto romano, ¿ya? Romano y cristiano, debido a su alianza inclusive con la llamada Iglesia Cristiana Romana Occidental. Pero su modelo de organización fue germano. En realidad el imperio carolingio es germano, en esencia es germano. Su origen es franco, el reino franco. Carlomagno gobernó su imperio de manera absoluta, al estilo de los emperadores romanos. Sin embargo, los hombres libres del imperio se reunían 2 veces al año, al modo germano, en una asamblea que aprobaba las leyes capitulares. ¿Qué son las leyes capitulares? Las leyes del imperio. La centralización del poder en manos del emperador fue favorecida por, al final el imperio carolingio logró en plena Edad Media, en la zona occidental, llevar a cabo una centralización del poder político, sometiendo a los diferentes nobles, sometiendo inclusive a la misma iglesia. Pero para eso era muy importante tener fiscalizadores. ¿Cómo se llaman esos fiscalizadores del emperador? Esos fiscalizadores imperiales llevan el nombre de los Missi Dominici, claro, ¿no? ¿Sí? Profe, el Tratado de Verdún es el tratado mediante el cual se da el fin del imperio, año 843. El Edicto de Quercy-Mersey son documentos que nacen ya posterior a la caída del imperio carolingio, firmados por un señor que se llama Carlos el Calvo, en Francia. El Edicto de Quercy te dice que, primero es el Edicto de Mersey, ¿no? Ya, el Edicto de Mersey te dice que todo hombre libre debe tener un señor feudal, y el Edicto de Quercy te dice que el cargo del señor feudal es un cargo hereditario, ¿no? Y todo esto nos va a ayudar a entender el desarrollo del feudalismo en la zona occidente, principalmente en territorio francés. Pregunta número 17. Dice, el imperio carolingio logró una gran expansión en el centro de Europa y buscó preservar sus límites estableciendo. Para lograr preservar sus límites, fue necesario ¿qué cosa? Profe, ¿quiénes eran Sieyès y Lafayette? Ya. Sieyès en Francia, aquel que va a apoyar a Napoleón para el golpe de Estado. Tenemos otro Sieyès más adelante, la revolución de 1830, muy apegado a los sectores populares. Lafayette, en el proceso de la misma revolución francesa, es el héroe que dirigió el ejército francés que apoya la independencia norteamericana y que de alguna manera también durante la Asamblea Constituyente en la Revolución Francesa defendió los intereses pues, de la monarquía constitucional, ¿no? Ese será el señor Lafayette. A ver, dice, el imperio carolingio entonces logró una gran expansión en el centro de Europa, buscó preservar sus límites estableciendo fundamentalmente ¿qué cosa? Marcas. ¿Qué es una marca, profe? Es una provincia fronteriza. Por ende, toda autoridad de la marca era llamado marqués. La marca más importante era la marca hispánica, ubicada en la cercanía de España, propiamente dicho, ¿no? Las temas son provincias fronterizas,
pero no son provincias fronterizas del Imperio Carolingio, son provincias fronterizas del Imperio Bizantino. Lo otro no tiene nada que ver. 17 entonces dedo. 18. Bajo los reyes merovingios se estableció una escuela en la corte para los jóvenes nobles francos, para que los jóvenes nobles francos pudieran aprender el arte de la guerra y las ceremonias de la corte. En realidad no era una escuela en la acepción moderna del término. La educación en las letras que pudieran existir se impartían en las escuelas catedralicias y monásticas. Al ascender Carlos Magno, 768, se inauguró un esquema de reforma de la enseñanza en base al funcionamiento de las escuelas. ¿Qué escuelas se establecieron en la época de Carlos Magno? 3 tipos de escuelas. Las escuelas palatinas, que eran para la nobleza, las escuelas conventuales para el clero y las escuelas parroquiales para el pueblo, ¿no? ¿Quién se enseña en las escuelas palatinas? Administrar territorios. En las conventuales ahí ha estado volcado gran parte del conocimiento. Y en las parroquiales era para el pueblo, para de alguna manera aceptar al rey, al emperador, ¿no? Y bueno, al emperador y a la iglesia, ¿no? Profe, ¿qué es eso del trivium? El trivium es ¿cómo se llama? Es parte de las 7 artes liberales, ¿no? ¿Qué es esto, profe? Las 7 artes liberales era el conocimiento de la época dividido en trivium y quadrivium. El trivium eran la enseñanza en letras, oratoria, retórica y gramática, y el quadrivium era ciencias, astronomía, música, aritmética, álgebra. No, geometría, no álgebra, no. El álgebra será traído por los árabes, ¿ya? Entonces, aritmética, geometría, música y astronomía. Esos serían los 4. Profe, superiores y palaciegas, no había ese tipo de división. ¿Ya? No sería eso, ¿no? No había ese tipo de división de superior y palaciega. Entonces, 18 había. Pregunta número 19, ya estamos sobre la hora, así que por eso estamos dando las claves. 19. Las cruzadas tienen su origen a finales del siglo XI, cuando el emperador bizantino Alejo I pidió ayuda al Papa Urbano II para proteger a los pueblos cristianos de Oriente ante la dominación musulmana. Sería esta petición de ayuda el pretexto para desencadenar una guerra contra los musulmanes. Entonces la cruzada nos lleva a esta guerra contra los musulmanes. Identifique la premisa que no se relaciona con dicho conflicto. No tiene nada que ver con ese conflicto. Los cristianos lograron el control de Jerusalén inicialmente. En la primera cruzada lo lograron. Correcto. ¿Esta guerra se desencadenó contra los turcos otomanos? No, fue contra los turcos selyúcidas. ¿Ya? Hasta ahí podría ser esto. Los más beneficiados con dicho conflicto son los comerciantes verdaderos, los comerciantes. Este conflicto perjudicó el poder de los señores feudales. Sí, se debilitó el poder de los señores feudales. Dedo, entonces clave beso. 20. La toma de Jerusalén conmocionó a Europa en 1187. El Papa Gregorio VIII convocó una nueva cruzada. A la cruzada pronto se unieron Ricardo, el primogénito de Inglaterra, Guillermo II de Sicilia. Más tarde también se unió el emperador primero Barbarroja, que fue el primero en partir. Esta es la llamada Cruzada de los Reyes, ¿ya? La tercera cruzada, ¿ya? Para ser más exacto. ¿Pertenece a este contexto en Europa? ¿Qué pertenece a este contexto en Europa? Guerra prolongada entre Inglaterra y Francia. No, eso es la guerra de los 100 años, no tiene nada que ver. Gran caída de la producción, caída demográfica, esa es parte de la peste negra, tampoco tiene que ver, siglo XIV. Expansión de epidemias que llegaron de Oriente, siglo XIV. Luchas de Ricardo Corazón de León y Saladino. Claro, Saladino era el sultán que va a defender Jerusalén. Y Ricardo Corazón de León es el único que va a llegar pues a enfrentarse con las tropas turcas. Dedo. 21. Según la acción del Estado alemán, consistía en defender tal espacio, en ampliarlo cuando resultara demasiado angosto. Posiblemente en ello le guiaba la idea de coincidir las fronteras estables con las del pueblo.
asegurando así la preeminencia alemana en Europa Occidental. Bueno, esto no es otra cosa que la teoría del espacio vital, planteada por Hitler para señalar por qué Alemania tenía que expandirse. ¿Qué es la política de apaciguamiento, profe? La política de apaciguamiento es implementada por Inglaterra y Francia, lo que cuando Alemania fue por encima de lo establecido en el Tratado de Versalles, Francia e Inglaterra debieron en ese momento de actuar. No lo hicieron, ¿ya? Se calmaron, y eso se llama la política de apaciguamiento. El darwinismo social es una propuesta del colonialismo del siglo XIX, que lo que señala fundamentalmente es que son los países que han logrado su industrialización, su modernización, los que de alguna manera deben dominar gran parte del mundo, ¿no? Es una justificación en ese momento del imperialismo colonial. 21, dedo. 22, no es un hecho que pertenece a la Segunda Guerra Mundial. O sea, no pertenece a la Segunda. Operación Barbarroja, invasión a la Unión Soviética, sí pertenece. Conferencia del Cairo, Segunda Guerra Mundial, también es la reunión entre los aliados, ¿ya? Con China, apoyándolo en su guerra contra Japón. Operación Rat es la invasión a Francia, también es verdadero. Batalla de Verdún, habrán enfrentamientos en el caso de la Segunda Guerra Mundial en Verdún, pero la más conocida es la de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que es la batalla más larga de la Primera Guerra Mundial, y al interior será la batalla de Somme, que es la más sangrienta. 22, entonces batalla de Verdún. Dedo. Pregunta 23. No es una de las consecuencias de las cruzadas, esas guerras santas, no es. Un intenso movimiento de personas devolvió al Mediterráneo un papel relevante de comunicaciones, verdadero. Centralización del poder político en favor de las monarquías modernas, verdadero. Desaparición de la poliarquía en Europa Occidental y fusión de la peste. No, la poliarquía no desaparece. Es que la poliarquía es la autonomía de la que goza cada señor feudal. Entra en crisis, pero no desaparece, ¿ya? Y difusión de la peste negra, no, las cruzadas no son la causa de la peste negra. Más bien, la peste negra va a devenir posteriormente producto del gran intercambio comercial entre Oriente y Occidente. Y bueno, el sistema feudal comenzó a debilitarse, verdadero. 24. La Guerra Civil Española, previo a la Segunda Guerra Mundial, claro está, fue un conflicto bélico que se desencadenó en España tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, llevado a cabo por una parte de las Fuerzas Armadas contra el gobierno de la Segunda República. Se enfrentaron fuerzas sociales políticas antagónicas que se disputaban por el control del Estado. Estas fueron, bueno, había dos fuerzas en el caso de España. De un lado, el falangismo o el fascismo español, y del otro lado, aquellos que querían mantener la república, que estaban agrupados entre comunistas, socialistas, anarquistas, demócratas liberales, entre otros. ¿Ya? Entonces, por eso que la clave es la C. Y finalmente, pregunta número 25, que está mucho más fácil, dice, el siguiente gráfico hace referencia a una acción militar con la que se inició la Segunda Guerra Mundial. Esta fue el ataque a, bueno, vemos a Alemania, vemos a la Unión Soviética, y todos están llevando a cabo su ataque sobre este territorio, ¿no? Y ese territorio se llama Polonia. Y claro, lo confirmamos porque el inicio de la Segunda Guerra Mundial tiene que ver con la invasión a Polonia. Entonces 25 de casa, ¿no? Casa. Entonces ahí estaría nuestra clave. Con eso también terminamos y nos estaríamos viendo la próxima semana. Listo, jóvenes, cuídense. Chau. Gracias, profesor. Cuídese.